En el módulo 1 trabajamos acerca del clima escolar que sienta las bases para el desarrollo de una educación emocional, que va a trabajar las capacidades emocionales. Una de las primeras capacidades que vamos a desarrollar en el módulo 2 es la de autoconocimiento. Esta capacidad es fundamental. Tiene que ver con la exploración de nuestro mundo emocional interior y es una de las primeras etapas del desarrollo emocional, que muchas veces se descuida porque el docente quiere que el niño ya aprenda a regularse. Entonces es una etapa que a veces se pasa y no se le dedica el suficiente tiempo. Sonia Fox en su libro habla de 4 etapas en el desarrollo emocional: el de reconocer e identificar las emociones, aceptarlas, no importa cuál, expresarlas en forma adecuada y finalmente regularlas. Es muy interesante siempre tener en cuenta que requerimos el trabajo previo para finalmente llegar a la regulación emocional. Cuando nos conocemos, cuando desarrollamos esta capacidad, tenemos la posibilidad de reconocer lo que nos está sucediendo. Y la emoción siempre aparece primero en el cuerpo, una expresión somática. En el módulo van a encontrar muchos ejercicios donde los chicos pueden empezar a identificar qué les sucede cuando se enojan, cuando están tristes, cuando están contentos, cómo se arrebatan las mejillas, cómo cambia el palpitar del corazón. Diferentes expresiones, hay muchos juegos y muchas actividades para que ellos vayan aprendiendo a reconocer lo que sucede y aceptando. Muchas veces cuando comenzamos estos programas les preguntamos a los chicos: ¿vale enojarse? No, nos dicen. Y después de transitar esta experiencia se dan cuenta que sí, que podemos aceptar el enojo, lo que no podemos es agredir. Y finalmente en el módulo que hablaremos de regulación veremos las estrategias. Pero entonces nos preguntamos, ¿cuál es el impacto que las emociones tienen en nuestra conducta y en el aprendizaje? Retomando las dimensiones de Casasub del módulo anterior, les recordamos, donde habla que tenemos una dimensión corporal, una dimensión racional y una dimensión emocional. Estas dimensiones ya dijimos que están interrelacionadas. Entonces, la dimensión emocional tiene un fuerte impacto en el aprendizaje. ¿Y cómo se da esto? Cuando un niño percibe un estímulo como amenazante, automáticamente se despiertan reacciones de supervivencia y ese niño va a intentar evitar esa situación que le genera miedo o peligro. Cuando hablamos de situaciones que generen miedo o peligro en el aula, ¿de qué hablamos? A veces que hablamos de cosas muy sutiles. Puede ser una mirada, un gesto, una palabra de un docente o de algún compañero. Esto lo que hace es que si, por ejemplo, el docente está dando algún tipo de explicación, toda la atención del niño va a estar puesta en esa situación que le llamó la atención y esto genera reacción de supervivencia y va a tratar de evitar esa situación. En los seres humanos hay 2 fuerzas que están todo el tiempo interrelacionadas y como luchando entre sí, que tienen que ver con la evitación y el acercamiento. En la escuela y en la vida, generalmente los humanos tendemos a evitar y nos alejamos de aquellas situaciones que nos resultan amenazantes y esta fuerza de acercamiento se da cuando el estímulo nos resulta placentero o de recompensa. Entonces en el aula es fundamental, teniendo en cuenta estos 2 factores, generar climas nuevamente positivos, siendo conscientes de que si algún alumno se siente amenazado por cosas muy sutiles, se disminuye su capacidad de aprender. Por lo cual, si ese niño tiene emociones que le generan impacto negativo, se reduce su capacidad de aprender, su capacidad de prestar atención, de memoria y de relacionarse. Todo lo contrario sucede si nosotros generamos climas positivos en el aula. ¿Esto qué hace en nosotros? Nos dan ganas de expandirnos, de conectarnos con los demás, nos genera motivación para aprender. Ahora les queremos contar que es otro de los conceptos fundamentales en este módulo, es cómo es el proceso de generación de emociones. Cuando una emoción se dispara,
es porque hubo un estímulo externo, que puede ser una situación de la vida, como mencionamos anteriormente, un gesto, una palabra, o también puede haber sido generado por un pensamiento. Entonces, cuando un estímulo se nos dispara, el cuerpo se prepara para reaccionar. Entonces, cuando nosotros vemos una conducta manifiesta en cualquier persona, en realidad lo que estamos viendo es la reacción de esa persona que lo generó una emoción. Bueno, entonces hablamos que detrás de cada conducta siempre hay una emoción que la sustenta. Pero ahora, ¿qué hay debajo de las emociones? Nosotros también en este módulo trabajamos con las necesidades humanas. Detrás de las emociones están las necesidades humanas. Lo interesante de esto es que las necesidades humanas son universales y todos las tenemos. Algunas necesidades, y las que aparecen en la base de la pirámide, tienen que ver con las de supervivencia, que son, por ejemplo, la necesidad de abrigo, de comida y de descanso. Pero también hay necesidades humanas de otro nivel que tienen que ver con, todos tenemos necesidad de sentirnos amados, reconocidos, de que pertenecemos a un grupo, de que pertenecemos a una familia. Todas estas necesidades son las que están sustentando las emociones, que a su vez las emociones se expresan en las conductas de las personas que vemos. Entonces, qué fundamental es como docentes reconocer y ver las necesidades de nuestros alumnos y generar otro tipo de comprensión y de lectura de las acciones que nuestros alumnos tienen. Por ejemplo, ¿qué hay detrás del enojo de un niño que se desborda y grita en la clase? ¿Cuál es la necesidad básica que está faltando y que está necesitando? Cuando una docente se enoja en la clase, ¿cuál es esa necesidad básica que no está siendo cubierta? Entonces, qué fundamental es también tomar conciencia de las necesidades básicas que todos tenemos para abordar las situaciones, sacándonos las anteojeras, mirando con profundidad cada situación que sucede en el aula. Para este módulo también van a encontrar muchas actividades. El termómetro emocional es una de las actividades que proponemos que es transversal para trabajar durante todo el año. ¿Qué significa? Es algo muy sencillo donde ponemos de diferentes, podemos poner fotos, caritas, emoticones, fotos de los mismos niños, y cada día los chicos ponen su nombre en una de las emociones que reconocen tener. Lo interesante es ver cómo esta emoción varía durante el día y que ellos tengan la posibilidad de cambiar de emoción. También lo interesante es ir incrementando el vocabulario emocional. Entonces, en el termómetro se puede ir cambiando y se pueden ir renovando las emociones después de la lectura de un cuento, de algún trabajo específico. A su vez, hay juegos, por ejemplo, el dado de las emociones, donde los niños tiran un dado que tiene en sus distintos lados una emoción distinta y pueden relatar alguna situación donde se sintieron de esa manera. Y son todos ejercicios y actividades que les permiten ir conociéndose más, que es el objetivo de este módulo.